Estimados estudiantes, sean bienvenidos a las clases virtuales. Hoy vamos a empezar orando. Mi Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé de tu gracia, de tu sabiduría, para que junto con mis hermanos estudiantes, pastores, pastoras y líderes, Dios de la gloria, aprendamos del libro de Jeremías. Espíritu Santo, acompáñanos tú para que sea un tiempo de mucha bendición para cada uno de los estudiantes. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 4. El profeta del castigo. Jeremías capítulo 26 al capítulo 52. Unidad 1. La vida personal del profeta. Capítulo 26 al capítulo 45. Los primeros 25 capítulos, casi la primera mitad del libro de Jeremías, consisten de profecía en contra de Judá. La segunda parte del libro se ocupa mayormente con narrativas históricas, siendo la principal sección la sección que se dedica a las profecías contra naciones extranjeras. Inciso A. Los sacerdotes y profetas contra los príncipes y el pueblo. Capítulo 26. La declaración del profeta de que Jerusalén sería destruida. Verso 6. Se consideró como un acto de traición por el cual debía morir. Verso 8. Esto provocó un levantamiento popular. Verso 9. Por la presencia de Dios no murió Jeremías. Inciso B. La supremacía de Babilonia, capítulo 27 al 29. 1. La sumisión a Babilonia, capítulo 27. Dios ordenó a Jeremías que se hiciera yugo, verso 2, y luego que los enviara a los reyes de Edom, Moab y Amón, todos ellos al este de Palestina, y a los reyes de Tiro y Sidón al norte. Con ellos debía ir el mensaje de que todos estos reyes se someterían al gobierno de Nabucodonosor. Punto número 2. Jeremías contra Ananías. Capítulo 28. Ananías quebró entonces el yugo de madero que Jeremías tenía en su cuello. Verso 10. Declarando que Dios rompería así, dentro de 2 años, el yugo de Nabucodonosor en todas las naciones. Verso 11. Jeremías respondió que Dios pondría un yugo de hierro en los cuellos de todas estas naciones y les obligaría a servir a Nabucodonosor. Verso 14. Punto 3. Un mensaje a los cautivos. Capítulo 29. Jeremías predicó que la cautividad babilónica duraría 70 años. Verso 10. Luego vendría la paz y la restauración. Verso 11 al 14. Inciso C. Alborada a medianoche. Capítulo 30 al 33. 1. Jacob retornará. Capítulo 30 al 31. Aquí encontramos la primera referencia a la escritura en Jeremías. Dios ordena al profeta: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Capítulo 30, verso 2. El propósito es que cuando el pueblo vuelva de la cautividad, tenga una prueba de que Dios había hablado verdaderamente por medio de su profeta. Verso 3. Punto número 2. La fe es costosa. Capítulo 32 al capítulo 33. El año antes de que Jerusalén fuera tomada, Jeremías recibió una orden de parte de Dios, la cual era un verdadero desafío. La ciudad estaba rodeada por el ejército babilónico. El profeta había sido silenciado en la prisión por el rey, por haber predicado que Jerusalén sería tomada y Sedequía llevado al cautiverio. Inciso D. Pactos quebrantados. Capítulo 34. 1. Un mensaje para Sedequías, verso 1 al 5. Mientras que el sitio continuaba, Dios ordenó a Jeremías que dijera al rey otra vez que Jerusalén sería destruida por fuego y que Sedequías sería llevado cautivo a Babilonia. Punto número 2. Falta de fe. Versos 6 al 22.
Durante la guerra los temores reinaron en los esclavos de Jerusalén. Por tal razón habían hecho un pacto para liberar a todos los esclavos hebreos, a quienes ellos habían mantenido en contra de la ley de Moisés. Inciso F. La primera y la segunda edición de Jeremías, capítulo 36. Este capítulo es único en el Antiguo Testamento al darnos una idea de la historia literaria de uno de los libros. La evidencia es clara de que el libro de Jeremías tuvo por lo menos 4 ediciones, y quizá más. En este capítulo se nos dice de 2. La última frase del capítulo 51 indica el final de las palabras de Jeremías. La edición final incluye el apéndice histórico del capítulo 52. Inciso G. Un profeta en prisión. Capítulo 37 al 38. Punto número 1. Contestando al rey, capítulo 37, verso 1 al 10. Jeremías advirtió al rey que los babilónicos volverían y quemarían la ciudad. Capítulo 37, verso 8. Punto número 2. Acusado de traición. Capítulo 37, verso 11 al 15. Jeremías fue arrestado acusado de traición, golpeado y puesto nuevamente en la prisión. Punto número 3. Apelando al rey. Capítulo 37, verso 16 al 21. El rey Sedequías secretamente sacó a Jeremías de la prisión y le preguntó: ¿hay palabra de Jehová? Verso 17. Por supuesto, el profeta repitió su predicción de que el rey sería llevado cautivo. Punto número 4. Amenazado de muerte. Capítulo 38 de 1 al 6. Cuando algunos de los líderes oyeron a Jeremías aconsejando abiertamente que se rindieran a los babilónicos, rogaron al rey que se les ejecutase por traición. Punto número 5. Rescatado por un etíope. Capítulo 38, verso 7 al 13. El profeta tenía un amigo en el palacio, Ebed-Melech, hombre etíope. Este sirviente africano consiguió permiso del rey para sacar a Jeremías de la prisión o de la mazamorra. Punto número 6. Aconsejando al rey. Capítulo 38, verso 14 al 28. Una vez más, Sedequías llamó a Jeremías a una conferencia secreta. Después de que el rey juró no herirle al profeta, le declaró el mensaje. Era lo mismo que había aconsejado antes: ríndanse a los babilónicos. Inciso H. La caída de Jerusalén, capítulo 39. Punto número 1. La captura del rey, verso 4 al 10. Sedequías trató de huir durante la noche rumbo al valle del Jordán, pero fue capturado en las llanuras de Jericó. Punto número 2. El cuidado de Jeremías, verso 11 al 14. Nabucodonosor había oído sobre la predicción de Jeremías, así que ordenó al capitán de la guardia que tratara a Jeremías con generosidad. Punto número 3. La recompensa de Ebed-Melech, verso 15 al 18. Ningún acto de bondad pasa sin su recompensa, puesto que el etíope confió en Dios y rescató al profeta, se le prometió su libertad. Inciso I. Las consecuencias. Capítulo 40 al 43. La secuela de la caída de Jerusalén es una historia de crímenes, intriga, decepción, desobediencia. Estos 4 capítulos describen lo que ocurrió. Punto número 1. Nuevo gobernador, capítulo 40. El nuevo gobernador Gedalías en Mizpa, verso 6. El gobernador aconsejó a la gente que se sometiera pacíficamente al gobierno de Babilonia. Verso 9. Punto número 2. El asesino malvado, capítulo 41. El gobernador perdió su vida
porque dio oídos sordos a los adversarios. Verso 1 al 3. Y Ismael, el asesino, dio muerte a hombres de Siquem, de Silo y de Samaria. Inciso J. Los judíos en Egipto, capítulo 44. La destrucción de Jerusalén como castigo por la idolatría de los israelitas. Es difícil entender la actitud de los judíos en Egipto. Aún continuaron más en la idolatría. Quemaban incienso a los dioses de Egipto. Verso 8. Por tanto Jeremías predijo la destrucción del remanente. Verso 12. Inciso K. Baruch el biógrafo, capítulo 45. Baruch actuó como el escriba de Jeremías. Parece que también escribió algunas de las secciones históricas del libro, especialmente las descripciones biográficas de Jeremías, el cual está en tercera persona. Unidad 2. Profecías concernientes a naciones extranjeras, capítulo 46 al 51. Inciso A. Egipto, capítulo 46. Punto número 1. La derrota de Faraón Necao, verso 1 al 12. Punto número 2. La conquista de Nabucodonosor, verso 13 al 26. Inciso B. Filistea, capítulo 47. La conquista de los filisteos por Nabucodonosor. Inciso C. Moab, capítulo 48. Se gloriaba porque había evitado ser conquistado y llevado al cautiverio. Babilonia, capítulo 50 al 51. Tanto en Isaías como en Jeremías, Babilonia recibe el tratamiento más extenso. Su importancia en la historia y en el orgullo de su poder se ven en el uso de que se da en Apocalipsis como nombre simbólico de la fuerza en contra del cristianismo. Unidad número 3. El apéndice histórico, capítulo 52. La rebelión de Sedequías en contra de Babilonia fue considerada como un acto de falta de fe. Su triste fin se describe más o menos en detalle en el verso 4 al 11, como también la destrucción de la ciudad, verso 12 al 14. Los tesoros del templo que fueron llevados a Babilonia se enumeran en el verso 17 al 23. Se da el número de los cautivos, 4.600, verso 28 al 30. El libro se cierra con una descripción de cómo Evil-Merodach, el sucesor de Nabucodonosor, liberó a Joaquín y le trató amablemente. Verso 31 al 34. Estimados estudiantes, que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo en el libro de Lamentaciones. Bendiciones.